Hola a todos, creo que estoy grabando, creo que sí. Bueno, voy a empezar una serie de vídeos, no sé lo que me llevará, lo voy haciendo conforme tenga tiempo y veremos un repaso por el camino, por un camino, una cuestión filosófica, ¿no? Y llegaremos también a hablar del origen del universo, del Big Bang, hablaremos. Aparecerán también los multiversos, esos famosos. Y hablaremos de Hawking, Stephen Hawking, aquel físico de la silla de ruedas. Y hablaremos un poco del papel que desempeñó Hawking realmente, ¿no? Dentro de la física, al compás de una vieja concepción del mundo, ¿no? Que veremos cuál es, ¿no? Entonces, detrás de Hawkins no hay una física en realidad. Bueno, sí, él es físico y es un gran físico y ocupa la cátedra de Newton, ¿no? Ahora ya está muerto. Y bueno, era un físico teórico, nunca le dieron el premio Nobel, no lo consiguió nunca. Incluso él apostó a que el bosón de Higgs no existía, ¿no? Y claro, cuando lo descubrieron, pues se le cayó el mundo, ¿no? Se le conoce por modelos cosmológicos, por ser un tío, pues sí, brillante en cosmología, y unos modelos que, bueno, que darán lugar a que ya iremos entrando en ellos, ¿no? Se le conoce por la radiación de Hawking, que tampoco se ha detectado, ¿no? Pero a nivel teórico, pues es muy plausible, ¿no? O sea, pero no se ha detectado, ¿no? Y bueno, y el hombre, pues no es tanto como lo quieren vender, ¿no? O sea, quieren hacer ver que Hawkins era como el hombre más inteligente del mundo, ¿no? En realidad no es así, ¿no? Hay físicos mucho más brillantes que él, ¿no? Lo que pasa que no fueron tan divulgadores de la ciencia, ¿no? Él se hace famoso con aquel libro de historia del universo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues irá haciendo toda una serie de apologética del ateísmo desde la física, ¿no? Él, pues, estudiando sus modelos cosmológicos, especialista en relatividad y en cosmología y en temas de mecánica cuántica y demás, pues, bueno, él va elaborando una serie de explicaciones para ir dando pie al ateísmo, ¿no? Ya llegaremos, ¿no? Pero vamos a iniciar lo que sería esta reflexión con algo que a mí me sucedió pues cuando tenía unos 7 años más o menos, ¿no? Por poner una fecha, ¿no? Y pues sí, claro, yo tenía 7 años, era pequeño efectivamente, y, y me daba por pensar en Dios y quién creó a Dios y, ¿no? Y de dónde vienen las cosas y de dónde viene el hombre, ¿no? Y siempre preguntándome, ¿no? Pero recuerdo que un día caí en una pregunta, ¿no? Y era, ¿y si no existiese nada? ¿No? ¿Y si en lugar de existir algo nunca hubiese existido nada? O sea, siempre la nada. Y entonces, claro, yo intentaba imaginar cómo era la nada, ¿no? Me lo imaginaba pues como un universo muy grande donde no hay nada. Está vacío, pero claro, seguía pensando y decía, pero claro, si no hay nada, tampoco está ese universo vacío que yo me imagino de color negro. Y entonces lo iba reduciendo hasta un punto,
Pero claro, fuera de ese punto que hay, no hay nada tampoco, y en el punto tampoco. Luego no hay nada, nada es absolutamente nada. Nada es que no hay espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía, ni matemáticas, ni pensamiento, o sea, no hay nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, conforme lo iba pensando y lo iba meditando, entraba en un vacío existencial y me causaba miedo. Pero era un miedo como atractivo, ¿no? El hecho de meditarlo, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Porque parecía como que te poseía ese miedo, ¿no? En el fondo era como ir meditando en forma de mantra en torno a la nada. No hay absolutamente nada, ni tiempo, ni materia, ni un punto, ni un lugar, no hay nada. Pero ¿dónde está eso, no? O sea, tampoco está en ningún sitio porque no hay nada, ¿no? O sea, es realmente el vacío existencial total, ¿no? No desde el aspecto humano del hombre, sino desde la propia materia, ¿no? No hay nada, ¿no? Imaginaros siempre nada y nunca se produciría nada y siempre sería nada, pero tampoco puede ser siempre porque el tiempo no existe, ¿no? Porque si no hay nada, no hay nada, ¿no? Y entonces, conforme iba girando, me entraba un miedo muy grande, muy profundo, ¿no? Y entonces tenía que salir de ahí porque era como una espiral que te atraía y entonces al principio es, pues no, es como una droga, ¿no? Que te va atrayendo, pero luego quieres salir porque sabes que no hay fin, que es como, llegas como a la locura, ¿no? Y entonces para salir de ahí tenía que pensar, bueno, pues ahora estoy caminando, voy camino a casa, ahora veré a mis hermanos, a mis padres, estoy aquí, estoy vivo, hay árboles, existen las cosas, ¿no? Y decía, bueno, pues... Y de tanto en tanto volvía, ¿no? A repetir ese mantra, esa meditación sobre la nada, ¿no? Meditar sobre la nada, ¿no? Lo que conlleva, ¿no? Y me asustaba, ¿no? Y lo practicaba de tanto en tanto hasta que con el tiempo me di cuenta que no, ¿no? Que era algo que no podías, ¿no? Que era totalmente absurdo y que existencialmente a mí me provocaba un horror brutal, ¿no? Porque nada, ¿no? Pues era algo tan absurdo para mí que, bueno, claro, uno va creciendo y pasa lo que pasa, ¿no? Que uno piensa cosas y luego lee libros y resulta que ya están escritas, ¿no? O sea, es decir, esta cuestión que yo me planteaba, quizá era una edad muy temprana como para planteárselo y meditarlo, pero era así, pero esta cuestión ya estaba en la humanidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en concreto uno se puede ir a lo que se llamaría una cuestión que fue planteada básicamente por Leibniz, ¿no? Este fue pues como uno de los últimos sabios del Renacimiento, ¿no? De aquellos que saben un poco de todo, filósofo, matemático, físico, bueno, ahí había de todo, ¿no? Todo un cúmulo de saber, un pozo de sabiduría. Y hay una pregunta, dice, ahora vamos a leer Wikipedia, ¿no? Dice, la pregunta, ¿por qué hay algo o por qué hay algo en lugar de nada? Ha sido planteada o comentada por filósofos como Gottfried Wilhelm Leibniz, Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger, quienes la denominaron la cuestión fundamental de la metafísica. Es decir, si bien Leibniz, Wittgenstein y Heidegger lo plantean porque hay algo en vez de nada, ¿no? Yo lo hacía desde una meditación, desde la existencia, imaginaba la nada sin decirme el por qué hay algo y por qué no hay nada. O sea, yo no me hacía la pregunta, yo simplemente decía, supongamos que no hay nada, ¿no?
qué cosa tan absurda y tan curiosa, ¿no? Esta cuestión ya existía, ¿no? ¿Por qué hay algo en vez que nada? Bien, entonces, ¿qué sucede? Que lo único que yo lo hacía desde una meditación, ¿no? Y me hacía entrar en estados que pues eran muy curiosos y te llevaban al miedo, ¿no? Bueno, ahí puedo leer un poco, ¿no? Dice, la pregunta está planteada de forma global. En lugar de referirse a la existencia de algo específico como el universo o el multiverso, el Big Bang, las leyes matemáticas, las leyes físicas, el tiempo, la conciencia o Dios, puede considerarse una cuestión metafísica abierta. Robert Nozick ve la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Estrechamente relacionada con la pregunta ¿es posible que todo se explique? Bueno, bien, entonces hay muchos argumentos, ¿no? Y entonces, claro, dice, ¿por qué hay algo en vez de nada, ¿no? Es decir, esta pregunta se ha resuelto, ¿no? Es decir, uno puede explicar la naturaleza, ¿no? Puede explicar las leyes de la física y puede explicar cómo nació el universo y cómo acabará, ¿no? Y puede llegar a la teoría correcta, ¿no? Pero nunca podrá explicar por qué hay algo en vez de nada, ¿no? Eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la causa de que exista algo? ¿O hemos podido salir de la nada? Bien, tú puedes pensar la nada desde la existencia. Tú existes y imaginas la nada, ¿no? Como bien puedes, ¿no? Es difícil, pero te la imaginas, ¿no? Sin embargo, si estuvieses en la nada, que no puedes estar, pero bueno, desde la nada, ¿puedes imaginar la existencia? O sea, puede ser al revés la cosa, ¿no? Es para reflexionar la cuestión, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede, ¿no? Con la existencia, la nada. Claro, uno es cuando, cuando sigue buscando, ¿no? Y entonces encuentra un concepto, ¿no? Un concepto que a mí se me está viendo en pantalla y yo no estoy compartiendo nada, pero yo os lo explico, ¿vale? Lo voy buscando, ¿vale? Puedo coger datos de Wikipedia tranquilamente y si he de matizar, los matizo, ¿vale? Hay un concepto que se llama Ein Sof, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que es, ¿no? Viene del hebreo, ¿no? Y significa infinito, ¿no? Literalmente, ¿no? En el contexto del misticismo judío es el todo supremo que menciona la Cábala, aquello que se puede llamar Dios en su aspecto más elevado y absoluto, no siendo en el sentido estricto de la palabra un ser, ya que, siendo autocontenido y autosuficiente, no puede ser limitado por la propia existencia. Es decir, no es un ser que limita a todos los seres, ¿vale? Dice monismo, ¿no? El monismo son las posturas filosóficas que sostienen que el universo está constituido por una sustancia, ¿no? Y primaria, ¿no? O una causa, ¿no? Es decir, lo reconoce como un ser supremo, se le puede llamar Dios en su aspecto elevado y absoluto, aunque no es un ser, porque como es autocontenido y autosuficiente, o sea, no necesita nada para ser contenido y no necesita a nadie para ser él, es autocontenido, es autosuficiente, no está limitado por la existencia, ¿vale? Al no estar limitado por la existencia, pues es un ser, no es un ser, ¿vale? En el sentido estricto, ¿no?
Luego dice, descripción de Ein Sof emanan las Sefirot, ¿vale? Las Sefirot son los 10 atributos y las 10 emanaciones de la Cábala. Ahora nos quedamos con la Cábala, ¿vale? Aparece la Cábala por aquí, ¿no? Dice, a través de la cual el Ein Sof se revela a sí mismo, ¿no? Es decir, este Dios supremo, pero que no es un ser porque es autocontenido y autosuficiente, ¿no? Ya veremos lo que es, ¿no? De momento es Dios, nos ha dicho, porque en el aspecto más elevado y absoluto, es decir, es lo máximo que hay, pero no significa que sea un ser, ¿no? En el misticismo judío viene a ser el todo supremo, en un contexto del misticismo judío, ¿no? Pero no es un ser. Bien, del Ein Sof emanan las Sefirot, ¿no? ¿Vale? Y a través de las cuales hay 10 emanaciones de la Cábala, a través de las cuales el Ein Sof se revela a sí mismo y crea continuamente tanto el reino físico como la cadena de reinos metafísicos superiores, ¿no? Vale, ya iremos entrando en esto. Emanan las Sefirot para formar el árbol de la vida, ¿vale? Es un símbolo cabalístico muy importante en el judaísmo y está compuesto por 10 esferas, que son las Sefirot, y 22 senderos, cada uno de los cuales representa un estado, una sefira que acerca la comprensión de Dios, ¿vale? Y a la forma en cómo creó el mundo. Bien, releo la frase. De Ein Sof emanan las Sefirot para formar el árbol de la vida, que es una representación abstracta de la naturaleza divina, pleroma, ¿no? El pleroma, bueno, pues plenitud, ¿no? El Ein Sof es el no ser, porque él no puede ser, porque si fuese ser sería autocontenido, sería contenido, ¿vale? El Ein Sof es no ser, un principio que permanece no manifestado y es incomprensible a la inteligencia humana. Es decir, como es no ser, permanece no manifestado, pero es considerado, pero no es, porque no es un ser, pero es el todo supremo que menciona la Cábala. Estamos metidos en un lío, ¿no? Entendéis un poco, ¿no? Es decir, permanece no manifestado, dice, y es incomprensible a la inteligencia humana. Pero a la vez, en el misticismo judío forma el todo supremo, el cual menciona la Cábala, aquello que se puede llamar Dios en su aspecto más elevado y absoluto, no siendo en el sentido estricto de la palabra un ser, ¿vale? Ya que siendo autocontenido y autosuficiente no puede ser limitado por la propia existencia. Y volvemos, porque es que hay que reflexionarlo, ¿no? Porque luego veremos al físico Stephen Hawking. De Ein Sof emanan las Sefirot para formar el árbol de la vida, que es una representación abstracta de la naturaleza divina. Ein Sof es el no ser, un principio que permanece no manifestado y es incomprensible a la inteligencia humana. Bien, hace alusión directa a un Dios increado. Efectivamente, es un Dios increado, ¿no? El cual está más allá de la creación, siendo ajeno a esta, por lo que la creación, perteneciendo a una dimensión creada ex nihilo, ¿vale? De la nada, ¿no? Desde la nada, no puede comprenderlo. Releemos. Hace alusión directa a un Dios increado, el cual está más allá de la creación, siendo ajeno a esta, ¿no? O sea, es ajena a la creación, por lo que la creación, perteneciendo a una dimensión creada de la nada, no puede comprenderlo. En algunas doctrinas y sociedades secretas, dice, es llamado el incognoscible, ¿no? Es curioso, ¿no? Como de un término del misticismo judío, de la Cábala,
donde aparece el Ein Sof, este concepto extraño que no es un ser, pero es el todo supremo a la vez, está más allá de la creación. La creación es una dimensión creada ex nihilo desde la nada, por lo tanto él está más allá de la creación, es un increado, ¿no? Con lo cual no podemos comprenderlo, ¿no? Bajo ningún aspecto, ¿no? Y es ajeno a nosotros, ¿no? Dice, y en algunas doctrinas y sociedades secretas es llamado el incognoscible, ¿no? Bueno, estamos en el canal del expediente Royuela, ¿no? Yo estoy mirando al Wikipedia ¿no? Repasando estos conceptos que os voy juntando, ¿no? Mientras no comparto pantalla porque estoy con Zoom y si no esto era un jaleo, prefería leerlo, total es lo mismo, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, canal de Expediente Royuela y aparece, dice, en algunas doctrinas y sociedades secretas es llamado el incognoscible. Bueno, cuando está diciendo sociedades secretas se está refiriendo, entre ellas, a la masonería, ¿no? Una sociedad secreta es una organización que exige a sus miembros ocultar ciertas actividades como los ritos de iniciación para los candidatos o los objetivos de la misma, ¿no? Y aparece aquí el compás, la escuadra y la G, ¿no? Supongo que dentro de aquí están, pues efectivamente sale mención a la masonería, los Rosacruz, los Iluminados de Baviera, el martinismo, ¿vale? Bien. Pues efectivamente el incognoscible, ¿no? El grande miurgo, pero no es, ojo, no es el grande miurgo ese que es un arquitecto, porque este no hace nada, este está más allá de la creación, ¿vale? Y digamos que es el no ser, ¿vale? El que no existe, pero a la vez es el supremo considerado, es el todo, el ser mayor, ¿no? Es la mayor entidad dentro de la cábala judía, ¿no? Considerado el Ein Sof, ¿no? De la cual emanarán las Sefirot, ¿no? Que son los caminos del árbol de la vida, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Que yo he empezado con una reflexión mía, ¿no? Que me vino de pequeño, y que hubiese pasado si no existiese nada, ¿no? O sea, ahora no, nada, nunca, siempre, para toda la vida. Pero para toda la vida, claro, lo estoy considerando yo, desde la nada no hay ni tiempo ni nada, ¿no? Entonces, nada siempre, ni un punto concentrado todo ahí, no, nada es ni espacio, ni nada, ni... No os lo imaginéis, porque como no es nada, no os lo podéis imaginar, ¿no? Entonces, claro, luego uno pues va estudiando ¿no? Y se topa pues con Leibniz, ¿no? Y dice, hostia, pues si esto ya lo había más o menos, estos dijeron, ¿por qué existe algo en vez que nada, ¿no? Y de ahí saldrá pues la cuestión fundamental de la metafísica, ¿no? En el fondo, pues efectivamente, la materia y la energía, pues tú la puedes estudiar mediante la física y las cosas son como son, nadie tiene la culpa, no hay una razón de ser en principio. Ya iremos a esta cuestión, ¿eh? En principio digo que no hay una razón de ser, es decir, si la gravedad es la gravedad, pues es la gravedad, las piedras caen, pues las piedras caen, luego viene uno, te menciona la gravedad y te lo explica mejor, y se cogen teorías que cada vez expliquen mejor las cosas, ¿no? Pero jamás se llegará al porqué de la existencia, es decir, no hay ningún teorema matemático que te diga y por lo tanto existimos, ¿no? O sea, no lo existe, no lo hay, ¿no? Con lo cual es una pregunta, la de por qué existe algo en vez de nada, que será la cuestión fundamental de la metafísica y es una cuestión abierta a día de hoy, ¿no? Es una cuestión abierta, que se llama, ¿no? Donde no hay una respuesta clara y entonces pues habrán líneas de pensamiento, ¿no? Entonces, claro, uno coge, ¿dónde lo tengo? Aquí.
Y dice, bueno, pues ya me voy de mis pensamientos y de la filosofía y de... He buscado y he encontrado que hay algo parecido en la Kabbalah judía, ¿no? Uno que no es, ¿no? O sea, la nada es lo que no es, ¿no? En principio podríamos definirlo así, lo que no es la nada. ¿Podría ser aceptable este concepto? No lo sé. Esta definición lo dejo abierto, ¿eh? Vamos, podríamos decir, ¿no? Lo que no es la nada, a lo mejor, ¿no? Pero claro, por ejemplo, yo no soy un pedante, ni soy un ignorante, ni soy un arrogante, ¿no? Pero claro, si yo no soy eso, soy algo o no soy nada, ¿no? Claro, es difícil, ¿no? El asunto. Pero bueno, uno dice, bueno, pues no lo resolvamos todavía, dejémoslo ahí y ya lo pensaremos, ¿no? Y vayamos a la física, a ver qué dice la física, ¿no? Porque la física es la ciencia que estudia el comportamiento entre la materia y la energía dentro del espacio-tiempo, ¿no? La materia y la energía, que se puede medir en principio, ¿no? La de la física, vive en el espacio-tiempo, ¿no? El espacio-tiempo, cuando lo formaliza Newton, ¿no? Ya venía prefigurado con Galileo y todos estos personajes, ¿no? Y con Aristóteles antes, ¿no? Pero ya cuando Newton sienta las bases de la mecánica, pues bueno, es un espacio de 3 dimensiones, euclídeo, ¿no? Donde se cumple el teorema de Pitágoras, por así decirlo. No estás en una geometría curva, estás en una geometría plana, que se llama, de 3 dimensiones. Y el tiempo, pues, va por libre del espacio, no tiene nada que ver. ¿Vale? El tiempo es un péndulo que está hostil, te lo puedes imaginar como un péndulo cósmico que está continuamente oscilando al mismo ritmo, no varía su ritmo de oscilación y para todos en el universo fluye el tiempo regido por ese péndulo cósmico, ¿no? Imaginario, que pudiese ser el tiempo de Newton, ¿no? Entonces, ese tiempo de Newton es universal para todos, ¿no? Si para mí ha pasado un año, para Juan, que viaja o está en otra galaxia lejanos de mí, viajando a una velocidad con respecto a mí y yo con respecto a él, pues ha pasado también un año. Y el fluir del tiempo es igual para los dos porque lo marca el compás ese, ¿no? Que es el fluir del tiempo, ¿no? Ese péndulo imaginario, ¿no? Que siempre oscila al mismo ritmo para todos, ¿no? Entonces todo es muy bonito, ¿no? Este señor nos explicó la gravedad y tal, ¿no? Pero la cosa se jodió cuando se dieron cuenta que la velocidad de la luz era siempre constante y aparecían las ecuaciones de Maxwell por medio, ¿no? Claro, las ecuaciones de Maxwell venían a decir que la velocidad de la luz era una constante, ¿no? Y que aparte no eran invariantes galileanos, ¿no? Con lo cual eran unas ecuaciones un poco extrañas, ¿no? Unificaban el campo electromagnético, pero estaban ahí, ¿no? Entonces se ponen a buscar el éter, ¿no? Porque claro, la velocidad de la luz tiene que ser con respecto a algo, pero se dan cuenta que no hay éter, ¿no? Y entonces concluyen que la velocidad de la luz es siempre la misma medida que la miedo, ¿no? Y entonces llega Einstein y dice, pues si esto es así, reformulo la mecánica de Newton y ahora ya el espacio ya no es de 3 dimensiones y el tiempo es un péndulo que está oscilando ahí todo el rato sin parar, sino que ahora estamos en un espacio de 4 dimensiones, señores, donde una de ellas es el tiempo. Y el tiempo ahora ya no es absoluto en el sentido de que para mí puede pasar un segundo y para ti puede haber pasado un año, ¿no? Mientras medimos un suceso, ¿no? Y aparte, ese tiempo estará intrincado, será distinto al espacio, pero estará intrincado con el espacio
y a la vez ya no será una geometría euclídea porque la masa deforma el espacio y entonces el espacio se curva y ya no se cumple el teorema de Pitágoras, ¿vale? Ya los ángulos de un triángulo no suman 180 grados, ¿vale? Si tú dibujas en una esfera, en un triángulo, ¿no? Que sea esférico, ¿no? En geometría esférica, pues ya no ocurre como en la geometría plana, ¿no? La geometría de Euclides se viene abajo, ¿no? Entonces Einstein reformula y viene la relatividad, ¿no? Y todo es estupendo, ¿no? Pero entonces, claro, aquí nadie explica nada, es decir, aquí ¿quién ha puesto el espacio aquí? ¿Quién ha puesto la materia, ¿no? Vale, sí, las cosas funcionan así, sabemos el mecanismo, pero ¿sabemos realmente quién ha puesto esto? Es decir, ¿estamos respondiendo a la pregunta de Leibniz de por qué existe algo en vez de nada? Pues no. Simplemente si antes me estás explicando mejor las cosas bajo teorías más fuertes, más generales, que saben explicar mejor los asuntos, por lo tanto son más certeras, sirven más, pero no estás dando una razón a la existencia. ¿Vale? Es decir, no, ni siquiera a la existencia de la materia, ¿no? Es decir, entonces, claro, llegó Hubble, ¿no? Y se pone a medir las estrellas y se da cuenta que las galaxias se están separando unas de otras, ¿no? Entonces, y que cuanto más lejanas, más, ¿no? Con más velocidad lo hacían, ¿no? Entonces, claro, dice, bueno, pero si las masas se atraen, debería ser al revés, ¿no? Entonces, se llegó a la conclusión de que el universo se estaba expandiendo. Esto significa que no significa que se expanda todo el universo solidariamente, ¿no? Es decir, si ahora yo me hiciese grande y mis gafas se hiciesen grandes y mis cejas grandes y mis átomos igual de grandes y todo igual de grande, pues yo no cambiaría ni notaría nada, sería más grande, pero todo sería igual, ¿no? Y si me redujera sería lo mismo, pero como guardaría las mismas proporciones, ¿no? Pero aquí lo que sucede es que tienes una galaxia donde aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, pero en medio el espacio está creciendo, ¿no? Está apareciendo espacio, expandiéndose, ¿no? Aquí no, aquí todo sigue pues en su sitio, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Pero en medio el espacio está creciendo en todos los lados, desde todos los sitios, ¿no? Entonces uno cuando está en un sitio ve que las cosas se alejan siempre, esté donde esté, ¿no? Por eso hay un corrimiento, ¿no? De cuando miden los espectros de luz de las galaxias, pues se dan cuenta que se están alejando, ¿no? Y entonces llega un físico sacerdote, Lamaitre, y dice, pues ya está, pues elabora la teoría del Big Bang, ¿no? Dice, si todo se está expandiendo, pues al principio todo estaba comprimido. Y bajo una teoría pues, de la relatividad, pues formula perfila la idea del Big Bang, de que todo el espacio estaba y la materia estaba al principio en un punto y estalló y fue creciendo, ¿no? Y yo cuando hago así y meto todo el espacio aquí, fuera de mis manos, aquí no hay nada, ¿no? O sea, está la nada esa, aquella que decía yo, ¿no? O no sabemos lo que hay, ¿no? Pero nuestro universo es este, ¿no? Aquí está todo, ¿no? Y entonces empieza a hacer así, ¿no? Y crece, ¿no? Y eso es el Big Bang así explicado en plan, en 2 minutos, ¿no? Entonces, claro, todo estaba al principio concentrado en un punto, el espacio-tiempo en un punto, ¿no? Pero ello daba una explicación a por qué se estaban expandiendo, o sea, estaba
bien enmarcado dentro de las leyes de la relatividad, y además daba una explicación a lo que Hubble había observado y explicaba otros fenómenos, y entre otras cosas llegan unos tíos que están ahí en un laboratorio con unas antenas, y ahora no recuerdo qué estaban midiendo, y en las antenas siempre aparecían unas interferencias típicas de las teles antiguas, que aparecían los chispeos esos de luz, ¿no? Las nubecitas, ¿no? Las nieves esas, ¿no? Típicas, y no tenían forma de solucionarlo, ¿no? Y se pensaban que era la antena, que no funcionaba, que estaba sucia, lo que sea. Y al final se dan cuenta que no, que detectan lo que se llamará la radiación de fondo cósmica, ¿no? Y entonces se dan cuenta que allá donde vayan siempre está esa radiación, está permeando todo el espacio, esa radiación, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es, no? Bueno, pues cuando calculan esa radiación, resulta que está a una determinada temperatura, y cuando se hacen cálculos es el remanente que quedó de la gran explosión inicial. Y a día de hoy creo que es 2,4 Kelvin o algo así, ahora no recuerdo, ¿vale? La temperatura que le corresponde, pero conforme se vaya expandiendo el universo irá bajando esta temperatura, ¿no? De radiación de fondo, ¿no? Y cuando se analiza la radiación de fondo, pues es una huella de lo que sucedió en el Big Bang, ¿eh? O sea, ha quedado grabado en esa radiación de fondo que a día de hoy detectamos con radiotelescopios. Está la memoria del pasado, ¿no? De lo que sucedió hace 10, ¿cuánto? El universo, no sé, ahora no, yo ni me acuerdo, ¿no? Pero son 10.000 millones de no sé cuántos de años, ¿no? Imaginaros la cantidad de tiempo, ¿no? Un día, 2 días, 1.000 años, 2.000 años, 1.000.000 de años, 1.000 años, 2.000 años, y tú todavía no has nacido, ¿no? Ni la Tierra se ha formado, ¿no? Y 5.000 años y 10.000 años y venga años ahí y millones de años y miles de millones, ¿no? Hasta que estamos ahora, ¿no? Aquí. Pero claro, hostia, ¿cuánto tiempo, no? Hemos estado sin estar aquí, ¿no? O dónde estábamos, ¿no? Ahora sabemos que estamos aquí, ¿no? Pero entonces es lo que sucedió ahí, ¿no? Queda reflejado también en la radiación de fondo cósmico, ¿no? Esto ya entraremos, ¿no? Entonces, claro, la idea de la MET se veía reforzada por la radiación de fondo cósmico y por la expansión que detectó Hubble, ¿no? Y cuadraba con la teoría de la relatividad, incluso con la constante cosmológica que Einstein quiso eliminar, ¿vale? Porque él creía en un universo, por sus creencias religiosas, creía que el universo siempre era eterno, fijo, ¿no? Y entonces tuvo que eliminar una constante, pero luego dijo que fue uno de sus mayores errores cuando se descubre lo que es el Big Bang, ¿no? La expansión, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedó la cosmología y empiezan modelos cosmológicos, y también la mecánica cuántica empieza a avanzar, ¿no? Y entonces, pues, la física avanza, ¿no? Y aquí tengo un libro, ¿no? De Stephen Hawking, ¿no? Que, pues, es vendido como el mejor físico, pero a mi entender, no. O sea, hay físicos a día de hoy mucho mejor que él, que le dan 1.000 patadas. Lo que pasa es que no los conocéis porque no han hecho divulgación. Entonces has de ser físico para conocerlos, ¿no? Pero este es más conocido quizá, pues a lo mejor porque se dedicaron a pasearlo, ¿no? Un poco. Eh, eh, Fijaros en el título, ¿no? Que él ya no es, aquí claro lo estáis viendo en imagen especular, ¿vale? El gran diseño, ¿no? Él ya no habla de el gran arquitecto, ¿vale?
ya iremos a Hawkins, ¿no? Él habla de el gran diseño, ¿no? Es decir, ya no hay ni siquiera un arquitecto, ¿no? Antes de entrar en el libro haremos una pequeña reflexión y es que está lo que es el deísmo, ¿no? Que existe un dios, motor aristotélico, pero es impersonal, es una primera potencia que impulsa el resto del mecanismo, ¿no? O puede ser creador a la vez, pero no se comunica con el hombre, ¿no? Y luego hay una concepción de un dios que hace la creación, es motor, es primera causa, pero a la vez también se comunica con el hombre, ¿no? Quiere darle un mensaje, no lo abandona en esa existencia tan perfecta, ¿no? Del gran demiurgo que no se comunica con el hombre, ha creado al hombre y entonces el hombre mismo ya es Dios porque frente al no ser, ¿no? Bueno, pero entonces coges, es un libro muy bueno, ¿vale? Cuanta más física sepas, más lo disfrutas, es lógico, ¿no? Porque, claro, es un libro que va de física, ¿no? Y uno se va a la última página cuando él concluye. Esperad, voy aquí por los agradecimientos. Bien, donde tengo la frase, me dejáis que la coja. Vale. Aquí. Bueno, él está hablando en las conclusiones. Yo os voy a coger un párrafo que en principio os parecerá descontextualizado, pero yo os lo voy a contextualizar, ¿no? Él ya ha explicado aquí historias de relatividad, de mecánica cuántica, de cosmología, ha metido filosofía también por medio. Ha hecho un buen trabajo, ¿no? Y está concluyendo, ¿no? Entonces está hablando del espacio-tiempo y sobre su modelo cosmológico, ¿no? Él tiene un modelo, ¿no? Que ya iremos a ese modelo, ¿no? Entonces dice, hay un párrafo ya donde concluye, dice, en efecto, como la gravedad da forma al espacio y al tiempo, ¿no? La gravedad da forma al espacio y al tiempo. Permite que el espacio-tiempo sea localmente estable, pero globalmente inestable. Bueno, olvidaros de esto. A escala del conjunto del universo, ¿vale? O sea, en el conjunto del universo, la energía positiva de la materia puede ser contrarrestada exactamente por la energía gravitatoria negativa, por lo cual no hay restricción a la creación de universos enteros. ¿Vale? Como hay una ley como la de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada en la manera descrita en el capítulo 6, ¿no? Dice, como hay una ley como la de la gravedad, él ha analizado en el capítulo 6 y durante el libro La ley de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada. Hawkins dice que el universo puede ser y será creado de la nada en la manera descrita en el capítulo 6. No hemos ido al capítulo 6 todavía, ¿vale? Mejor no ir todavía porque, claro, vayamos a la conclusión. Él concluye al final que el universo puede ser y será creado de la nada en la manera descrita en el capítulo 6. Ya iremos al capítulo 6. Dice, la creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. No hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha. Por eso hay algo en lugar de nada. Por eso existimos, ¿no? Claro, aquí encuentro yo una respuesta a la cuestión de Leibniz, ¿no? A la cuestión fundamental de la metafísica. Viene Hawkins y desde la física nos dice que no hace falta, ¿cómo lo dice? Un universo será creado de la nada, ¿eh? De la nada, ¿eh? Pero a ver qué entiende él por la nada. Será creado de la nada.
como lo describimos en el capítulo 6, luego ya iremos. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. La creación espontánea. Bueno, ya lo analizaremos. Quedémonos cuando sigue la frase y dice: no hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones y poner el universo en marcha. Por eso hay algo en lugar de nada. Por eso existimos. ¿Vale? Porque no hace falta invocar a Dios. ¿Vale? Porque venimos de la nada. Porque de la nada se crea un universo como él describe en el capítulo 6. Quedémonos con el mensaje más que con si él realmente demuestra esto o si le dieron el premio Nobel por esto. No le dieron el premio Nobel, nunca se lo dieron, ¿no? Ni le dieron nada, vendió libros. Pero dio mensajes, ¿no? Y lo vendieron como un gran físico, ¿no? Hawkins dice que el universo se ha creado de la nada. Sí, sí, pero di también que Hawkins dijo que el bosón de Higgs no existía y se equivocó, ¿vale? Y luego ya iremos a analizar eso de que el universo se ha creado de la nada, ¿no? Pero claro, en tanto que dice que se crea de la nada, luego dice que no hace falta invocar a Dios. Dice, y por eso existimos, y responde a una cuestión propia de la metafísica, ¿no? La fundamental, ¿no? La de Leibniz, ¿no? Por así decirlo, o la de Heidegger o otros filósofos, ¿no? O la que me salió a mí en la cabeza cuando tenía 7 años, a modo de miedo, meditando sobre la nada, ¿no? Porque tenía claro que algo existía, ¿no? Entonces imagino y digo, ¿y si no hubiese nada, qué pasaría? ¿No? Vaya pregunta, ¿no? Entonces sigue, ¿por qué las leyes de nuestro universo son tal como la hemos descrito? La teoría última del universo debe ser consistente y debe predecir resultados finitos para las magnitudes mensurables. Hemos visto que debe existir una ley como la de la gravedad y vimos en el capítulo 5 que para que una teoría de la gravedad prediga magnitudes finitas, la teoría debe poseer lo que se llama supersimetría en las fuerzas de la naturaleza y la materia, sobre la cual, bueno, olvidaros de esto. Dice, la teoría M es la teoría unificada, es donde se unificaría la gravedad con la teoría cuántica y bueno. La teoría M es la teoría unificada que Einstein esperaba hallar. El hecho de que nosotros, los humanos, que somos a nuestra vez meros conjuntos de partículas fundamentales de la naturaleza, hayamos sido capaces de aproximarnos tanto a una comprensión de las leyes que nos rigen a nosotros y al universo, es un gran triunfo. Pero quizá el verdadero milagro es que consideraciones lógicas abstractas conduzcan a una teoría única que predice y describe un vasto universo lleno de la sorprendente variedad que observamos. ¿Vale? Si la teoría es confirmada por la observación, será la culminación de una búsqueda que se remonta a más de 3000 años. Habremos hallado el gran diseño. ¿Vale? No a Dios, sino al gran diseño. Ya iremos al capítulo 6, ahora todo reside en el capítulo 6, señores, ¿no? Porque si realmente de la nada sale el universo, entonces Dios no hace falta, porque Dios es el que es, ¿no? Pero este físico dice que de la nada sale el universo y no necesitamos a Dios, ¿no? Entonces es cuando uno se acuerda de la cuestión fundamental de la metafísica y recuerda el Ein Sof cabalístico, ¿no? Y el Ein Sof cabalístico, que es el no ser, que es, en el fondo es la nada, ¿vale? Pero es el ser supremo a la vez, es la gran alabanza, ¿no? Porque claro, en el fondo hemos salido de la nada, ¿no?
Claro, Hawkins dice que el universo se creó de la nada, ¿no? Luego le debemos todo a la nada, ¿no? Porque si no hubiese existido la nada, no hubiésemos salido nosotros, o cómo sería, ¿no? Bien, ya iremos, porque en el capítulo 6 es interesante, ¿no? Pero quedémonos con que el Ein Sof que está evocando Hawkins en este lenguaje, ¿vale? Donde ya coge la física y ya la hace filosofía sobre la física. La física muere en la materia y la energía. Ya a partir de ahí ya olvídate, porque ya no, la física es eso, ¿no? A partir de ahí olvídate ya de la física, ¿no? Pero él va más allá y como divulgador lo pasean y le dan conferencias, premios, el hombre más inteligente del mundo, ¿no? Lo tenemos, y dice que el universo se crea de la nada, ¿no? Esto nos recuerda a ese Ein Sof, donde viene a ser el incognoscible en algunas doctrinas y sociedades secretas, entiéndase la masonería. ¿Vale? Estaba financiado este señor para estas divulgaciones. Él lo hacía a conciencia o no, le imbuyeron dentro de este conocimiento y entonces él se perdió por ahí, ¿no? Y no sabía lo que hacía ni lo que decía, se perdió por una teoría física y se le fue la cabeza. Llegó a una verdad, ha salido el universo de la nada esa, que no hay ni espacio, ni tiempo, ni no hay nada. Y de ahí hemos salido, dice Hawkins. O es una frase mal interpretada de esas que... Pero claro, la ha escrito él, no es una frase de un periodista que no sabe interpretar una noticia científica. La está escribiendo él, ¿no? Entonces, claro, iremos al capítulo 6, pero está claro la figura de Stephen Hawking y el papel que jugó en favor del ateísmo, ¿no? Dentro de esas sectas secretas, ha dicho, o sociedades secretas, sí, sectas no, donde llaman el incognoscible, ¿no? El que no es, recordemos, la Cábala, la Sefirot, el Ein Sof, de donde emanarán las 10 Sefirot, ¿vale? Del árbol de la vida. El Ein Sof es el no ser, un principio que permanece no manifestado y es incomprensible a la inteligencia humana, ¿no? Si meditáis acerca de la nada, veréis que es como incomprensible en el fondo, ¿no? Lo dejo aquí y continuaré con las reflexiones otro día. Hasta la próxima.